Este es un nuevo servicio para adoptar nuevas creencias, decretos, programaciones directamente en el subconsciente del paciente para evitar el famoso autosabotaje que ocurre cuando se realizan nuevas promesas para adquirir nuevos hábitos o nuevas actividades. Ya a los pocos días o semanas de haber hecho esa promesa, simplemente se deja de realizar y ahí ocurre el autosabotaje. Con este método, donde se realiza una inducción directa al paciente de hipnosis clásica, no es una regresión, no va a canalizar entidades o similares, es hipnosis clásica, se pone en modo lento la mente consciente del paciente para poder acceder profundamente hasta su propio subconsciente con la ayuda y experiencia del mismo terapeuta, para que en esa profundidad se deposite y se arraigue la nueva creencia, el decreto que previamente el paciente está de acuerdo en realizar. Consta de 3 etapas. La primera es la inducción al paciente para acceder al subconsciente. Esta parte de la inducción solamente voy a publicar a parte final de la inducción por seguridad del paciente. La segunda etapa ya es como tal el decreto bien establecido de manera positiva usando correctamente la técnica PNL o programación neurolingüística. Y la tercera etapa es la salida como tal de la inducción del paciente con su gestión positiva. Posteriormente se le manda un audio grabado con la inducción rápida y los decretos del mismo paciente para que los repita mañana y noche, por lo menos por 21 días, para que termine de florecer esa semilla que durante esta sesión ya se puso profundamente en el subconsciente del paciente. Si te interesa este nuevo servicio que se agrega al catálogo de servicios que ya se ofrecen mediante hipnosis, el contacto está en la descripción, en el mismo video y en el comentario fijado. Los dejo con esta sesión de PNL, Programación Neurolingüística. Entonces, Vale, pues tú me dirás qué hago yo porque estamos aquí con el día tan ajetreado que llevo. Veremos de a ver qué acuerdo, pasa, veremos a ver qué pasa. no te preocupes. Entonces, mira, o sea, te explico así más o menos cómo funciona. Em, Como tal, no va a ser una regresión, ni tampoco te voy a decir que canalices algo. Simplemente la inducción que te voy a hacer, o sea, la inducción de hipnosis que te voy a hacer es para que te relajes lo suficiente para que tu consciente se ponga como en un modo lento, si no en pausa, como en un modo lento y entonces podamos accesar más fácil a tu subconsciente. Ya. Mm. Y ya con esa, o sea, ese es como el primer paso. Ya el segundo paso, ya estando así, inducción, yo acá voy programando o repitiendo el decreto o la creencia o la orden que ya previamente Mm. habíamos establecido. Que en este caso contigo era o es lo de procrastinar, lo de salud y específicamente lo de el emprendimiento. Ujú. Sí. Entonces es la inducción, la primera fase. La segunda fase sería como tal hacer la programación. Y ya la última fase es te saco de la inducción de manera positiva para que ya quede ahí la programación. Y ya posteriormente, pues yo ya te mando el audio grabado con estas 3 nuevas programaciones o nuevas creencias que tú vas a seguir por tu cuenta, siguiendo el audio grabado mañana y noche por al menos 21 días. Entonces, de esa manera, en términos prácticos es, digamos que ahorita en esta sesión ponemos, ¿no? O sea, plantamos la semillita y ya con el audio grabado que tú vas a seguir haciendo mañana y noche, eso va a empezar como a germinar, crece, crece, crece hasta, como dije, al menos 21 días para que de manera muy sutil, muy orgánica, o sea, genuina, vamos a llamarle orgánica, esa nueva programación o esa nueva creencia, tú empiezas a hacer acciones o hábitos por tu propia cuenta de manera automática, o sea, de manera subconsciente, para que eso se haga como tal una realidad. Pero por eso es importante, o sea, hacer bien toda esta sesión, esta inducción, y posteriormente que tú hagas tu tarea con el audio grabado, al menos mañana y noche por 21 días. ¿Vale? Entonces ahorita simplemente, Amparo, es relájate, vas a soltar tu cuerpo, te pones cómoda, cierras tus ojos y la sesión es aproximadamente va a durar todo como unos 30 minutos, 40 minutos máximo. Es más, mucho más relajada. Simplemente guíate por mi voz, te comienzas a relajar, suelta todo pensamiento.
Sueltas todo pensamiento, toda turbulencia, todo pendiente del día, estrés. Por este momento se olvida. Relájate. Respiraciones lentas y profundas por la nariz. Respiras todo lento y profundo por la nariz. Sostienes. Sueltas. Empiezas a visualizar, a observar una ligera luz en tu entrecejo. Relajando, no lo forces. Concéntrate, sensación de tu cuerpo, mi voz, tu respiración y esa luz que empiezas a observar, a visualizar en tu entrecejo. 3. Siente tu cuello, tu cabeza totalmente pesada, inerte, inmóvil. 2. Sientes toda tu cara, tus ojos totalmente pesados, inerte, inmóvil, frente a ti la puerta. Observas bien la puerta y la grabas en tu subconsciente. Ese es el símbolo del acceso a tu propio subconsciente. 1. Abres la puerta lentamente, la abres accediendo totalmente a tu subconsciente. Yo amparo y agradecida con el hecho de tener mucha disciplina, organización y fuerza de voluntad para cumplir todos los objetivos y tareas que tengo en mi día a día con mucho placer y logro. Visualizo y observo cómo las tareas pendientes de cada día en mi lista son marcadas como concluidas satisfactoriamente y me llena de alegría, reconocimiento y trascendencia en mi vida, ya que escucho a mi gente cercana como me reconocen el gran cambio que se ha evidenciado en mis hábitos y actitudes con los cuales vivo cada momento en mi vida. Siento mucha paz, tranquilidad y bienestar con estos nuevos hábitos de siempre concluir satisfactoriamente todo lo que me propongo en mi día a día. Y de esta manera tengo más control y seguridad sobre mi propia vida. Soy muy feliz, agradecida y en plenitud, aquí, ahora y siempre. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Yo, Amparo, estoy muy feliz y agradecida con el hecho de gozar de una salud integral en todos los ámbitos de mi vida, física, mental, emocional y espiritualmente, gracias a los nuevos hábitos adquiridos de mi día a día. Ya puedo sentir la gran vitalidad y energía con lo que realizo todas mis actividades en cada momento. Me llena de mucha felicidad, placer y satisfacción este logro. Visualizo, observo mi propia imagen con muchísima salud en todas las áreas de mi vida y reconozco la vitalidad que ha ido subiendo en todo mi cuerpo. Ahora tengo mayor seguridad y control en mi vida. Escucho cómo las personas de mi alrededor me reconocen esa gran energía vital con la cual realizo
todas las actividades del hogar, trabajo y donde me encuentre en cada momento. Siento gran trascendencia en mi vida con este logro de gozar de salud integral y mucha vitalidad. Ahora siento mayor control, placer y libertad en mi vida. Soy muy feliz, agradecida y en plenitud aquí, ahora y siempre. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. 5. Comienzas a sentir tus pies, tus tobillos, tus piernas y observas a ti misma cómo consigues toda esa organización, esa fuerza de voluntad para cumplir todos tus objetivos del día a día. 4. Empiezas a sentir tus caderas, tu pecho, tu espalda y sientes esa salud integral, esa vitalidad con mucha fuerza en tu pecho. 3. Comienzas a sentir tus hombros y tus brazos cada vez más despierta. Observas y sientes ese logro, ese éxito de tu emprendimiento, libre y autónoma. 2. Comienzas a sentir tu cuello y tu cabeza y tus ojos subiendo las escaleras. 1. Totalmente despierta, lentamente comienzas a abrir tus ojos. Lentamente comienzas a abrir tus ojos. Empiezas a mover tus manos, tus dedos. Empiezas a mover tus pies. Se queda grabado ese simbolismo de tu propio subconsciente. Abre tus ojos, Amparo. Sé que me he ido un poco, ¿Qué sentiste? pero Dime. bueno, como, no, no mucha tranquilidad, pero me parece que me he ido un poco, porque como he dormido poco esta noche, pero bueno, como eso lo voy a escuchar muy a menudo, ¿verdad? Claro, Todo lo que me envíes lo voy a escuchar. Y ocurre que yo de los viernes al sábado duermo poco porque madrugo mucho y luego hay bastante movimiento, ¿no? Pero bueno, no hay problema, yo seguiré, lo escucharé mucho, de mañana y acuerdo. noche, no hay ningún ¿Cómo, problema. cómo sentiste tu cuerpo cuando íbamos, sobre todo ya en la última parte de la inducción, que empezabas, yo te iba guiando, que sentías tus manos, tus piernas? ¿Qué No, sentías? si yo para relajarme me relajo y me dejo, la que no para es mi mente. Sí, 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 Esa es sí. la cuestión. Yo sí, yo me puedo relajar y respiro, y por eso digo que me he ido un poco al principio, porque me he quedado así tan relajada. Ujú. La que no para es mi mente, que ¿Qué te digo? Que para ya al concentrarme, relajarte, o sea, al relajarte de manera profunda, sin que te des cuenta, por eso se trabaja como a nivel subconsciente, ya se planta la idea, se planta la idea. O sea, no eres consciente de ello, pero con el simple hecho de relajarte profundamente y hacer este ejercicio, esta sesión, se planta la idea. Y vas a ver que con el audio que te mande, que es tus mismos, o sea, lo mismo que te dije, la misma programación, el audio que te mando, que te digo, hacerlo por al menos 21 días, por la mañana, por la noche, con audífonos totalmente relajada, va a ir eh, floreciendo, digamos, trabajando, esa idea, trabajando. ajá, trabajando. Y la idea es de que de manera automática tú empieces a tener pensamientos, palabras, acciones, hábitos que te lleven a hacer realidad o a manifestar justo estas nuevas
creencias o esta nueva programación. Así es como funciona. Entonces se planta y ahí está. ¿Por qué? Porque luego cuando hacemos decretos o promesas a uno mismo de que voy a hacer este nuevo hábito o esta nueva acción, sí, lo empiezas a hacer, pero eso quedó como superficial a nivel consciente. Pero entonces el subconsciente no lo entendió, o sea, no es que no quiera, simplemente no lo entendió porque tiene otro idioma y ahí es donde hay un choque y es el autosabotaje. Entonces, por eso a la semana o al mes, algo así, lo dejas de hacer y dices, pues no sé, simplemente lo dejé de hacer, no estaba convencida o convencido y ya está. Pero con esto, como ya el subconsciente ya va a estar alineado con lo que queremos conscientemente, entonces ya en lugar de autosaboteo, es trabajan a la par, como en equipo. Y es más fácil, más probable conseguir esta nueva creencia o estos nuevos hábitos. Pero no te preocupes, yo te Vale. mando tu audio, Amparo, más tarde, para que ya lo hagas Ujú. desde esta misma noche y ya comiences con los 21 días. Lo puedes hacer si quieres por más días, no hay ningún problema, pero que sean por lo menos, eso sí, con mucha disciplina, dedicación, 21 días seguidos por la mañana y por la noche para que todo, o sea, todo el proceso se concluya. Para, Vale. para poder publicar, ¿quieres que te tape? ¿Te tapo la cara? ¿No te tapo la cara? Tú dime. No, 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 como quieras, sí. Tal cual.